envejecimiento es un proceso endógeno. ¿Qué quiere decir eso? Que empieza por dentro, es universal, es deleterio, es intrínseco e irreversible. Es determinado por la acción del tiempo que conduce a cambios morfológicos. ¿Qué quiere decir esto? A cambios físicos y fisiológicos funcionales de nuestros sistemas autorreguladores. Fíjense, esta palabrita me gusta mucho. Nosotros tenemos en el interior sistemas que son capaces de autorregular y autorreparar. Cuando nosotros hacemos el clic en la célula y en la molécula, todos estos mecanismos empiezan a despertar y empieza uno a autorrepararse, autorregularse, que conducirán inevitablemente a su detención y con ello a la muerte. Este es la definición o el concepto de envejecimiento. Y bueno, hay factores intrínsecos o genéticos, pero también hay factores extrínsecos o ambientales. Lo que tiene mayor peso son estos, los ambientales. Hoy día sabemos que nada más el 20 o 25% de las enfermedades que pudieran ser genéticas son 25%. Lo demás, ¿de qué depende? Del medio ambiente. Si yo tengo un paciente con antecedentes heredofamiliares de cáncer, de hipertensión, de diabetes o de enfermedades crónico-degenerativas, es mínimo. Pero si yo tengo a ese paciente que tiene exposición con radicales libres, contaminación, metales pesados, radiación electromagnética, mala alimentación, sedentarismo, obviamente estos genes empiezan a despertar y empiezan a producir lo que son las enfermedades crónico-degenerativas. Entonces vean cómo la mayor parte de los padecimientos, ¿de qué depende? De uno. La mayor parte de las enfermedades crónico-degenerativas dependen del estilo de vida. La mayor parte depende del ambiente. Y bueno, aquí vemos de manera natural cómo una paciente puede ser joven y si no se cuida pues puede llegar a un proceso crónico-degenerativo donde pudiera llegar a tener muchas enfermedades. Pero también esta misma paciente puede tener cronológicamente envejecimiento, llegar a esta edad, pero llegar totalmente sana. Entonces, la finalidad de la medicina anti-envejecimiento es vivir lo más tiempo posible, el mayor tiempo posible, pero con una calidad de vida excelente, sin enfermedades. Ayer platicábamos en una reunión con unos familiares y nos comentaban: todos nuestros abuelos, todos nuestros bisabuelos han muerto de manera natural, han muerto dormidos, sin ninguna enfermedad. Esa es la finalidad de la medicina anti-envejecimiento. La medicina anti-envejecimiento es una nueva corriente médica, más o menos 20 años, cuyo paradigma es que los efectos negativos del envejecimiento producidos por descuido, estilos de vida equivocados, deficiencias nutricionales y factores ambientales puedan ser prevenidos, retardados, identificados, detenidos y hasta revertidos. Fíjense qué impacto. Por medio de programas integrales de prevención, educación para la salud, autocuidado, nutrición adecuada, complementos alimenticios, hormonas, suplementos vitamínicos, fitonutrientes, nutracéuticos, fármacos, técnicas y terapias de intervención médica con base científica. Esto es importante. Nosotros hacemos medicina basada en evidencia, no medicina basada en experiencia. Todo lo que hagamos va a ser con un respaldo totalmente científico. Y bueno, podemos prevenir si el paciente ya tiene un antecedente, podemos retardar, lentificar, detener y hasta revertir. Y bueno, para entrar un poquito en materia, vamos a hablar de las bases fisiológicas, de qué es lo que sucede con el cuerpo humano, de qué es lo que sucede con el metabolismo, de qué es lo que sucede con las células. Fíjense muy bien, todos hemos hablar del metabolismo. El metabolismo se refiere a todos los procesos físicos, químicos del cuerpo que convierten o usan energía. Y aquí hay dos palabras que me gustan: procesos
¿Qué procesos físicos conocemos de manera natural y habitual? El ejercicio, el movimiento. Una persona que no se mueve, una persona sedentaria, una persona que está en cama, una persona que está todo el tiempo sentada, empieza a revertir todos esos procesos de autorregulación, todos esos procesos de autocuración. Entonces, per se, el ejercicio, la actividad física, nos estimula todos estos procesos de autorreparación. Procesos químicos que son muy sofisticados, que el cuerpo convierte en energía. Ojo, cuando nosotros tenemos un desbalance entre lo físico y lo químico, el paciente empieza a tener, y lo más común ahorita es, lo que estamos viendo es la obesidad. Pacientes que tienen un índice de masa corporal más elevado de lo habitual y ya son obesos o tienen sobrepeso, y la obesidad como tal nos empieza a producir inflamación crónica y enfermedades crónico-degenerativas. Este metabolismo, a partir de esta molécula de adenosín trifosfato, ATP, que es energía, nos va a permitir la transmisión nerviosa, la secreción hormonal, la circulación, las reacciones acopladas, la construcción de músculos, la reparación de tejidos, la respiración y la contractilidad del miocardio. Fíjense muy bien, si nosotros tenemos un metabolismo adecuado a nivel celular, todo esto empieza a funcionar de manera adecuada. Y si ustedes se dan cuenta, todo esto es lo que conforman evidentemente la mayoría de los sistemas. Tenemos células en el cuerpo, células óseas, células del sistema nervioso, células grasas, células de cartílago, células secretoras, células musculares, células epiteliales. Epiteliales se refiere, por ejemplo, a la piel, y células sanguíneas. Todas las células van a estar conformadas por un patrón o por una morfología general, y ahorita lo vamos a ver. Y vamos a empezar desde lo más diminuto, que es la célula. Si nosotros entendemos esto, vamos a poder reparar todo lo que está afectado. Fíjense, una célula humana, esta es una imagen tridimensional, está compuesta por membrana celular, núcleo, citoplasma, lisosomas, mitocondrias, vacuolas, aparato Golgi, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Todos hemos oído hablar de las células? Sí. Fíjense, nosotros cuando cursamos medicina nos quedamos aquí. Y si acaso vamos un paso más adelante. Pero les voy a mostrar algo que realmente, si lo entendemos, podemos aprovechar todos los sistemas que tenemos al alcance. Lo más importante de esta célula, lo más importante de todo esto, es la membrana celular. La membrana celular, ¿por qué? Porque esta membrana celular es la que da paso a los nutrientes, es la que da paso al material tóxico, es la que da paso a los metales pesados, es la que da paso al agua, es la que da paso a todo lo que estamos expuestos. Entonces imagínense, ¿de qué me sirve tener una célula muy bonita, conformada, bien estructurada, si yo tengo alteración de esta membrana celular? Esta membrana celular tiene glicoproteínas, carbohidratos, colesterol, proteínas, y lo más importante de todo es que esta membrana celular se afecta muy fácilmente. ¿Saben cuál es el primer mecanismo por el cual se afecta esto? El estrés oxidativo o la alimentación. Si tenemos nosotros una alimentación inadecuada, esta membrana celular se puede llenar de colesterol, de triglicéridos. En lugar de ser de este ancho, va a ser el triple de ancho. Entonces, imagínense ustedes esta célula con el triple de ancho en la membrana celular. Imagínense ustedes estas células intoxicadas por metales pesados, pesticidas tóxicos o material inadecuado.
todo esto que está dentro, que son mitocondrias, que son aparato de Golgi, que son núcleo, no van a funcionar de manera adecuada. Y esto por alteración de la membrana celular. Vamos un paso más adelante. ¿Cuál es la estructura de la célula? Proteína 55%, fosfolípidos 25%, colesterol 13%, hidratos de carbono 3% y otros lípidos 4%. Esta relación la podemos alterar de una manera significativa y drástica. Si nosotros aumentamos el porcentaje de colesterol, imagínense que esta capa bilipídica, porque tiene de los dos lados fosfolípidos, o sea, grasas buenas, si nosotros aumentamos el espesor 3 veces, ¿de qué nos sirve a nosotros ponerle vitaminas, minerales, agua o cualquier otra sustancia? ¿Ustedes creen que va a pasar igual cualquier vitamina, cualquier mineral o cualquier efecto físico a través de una membrana gorda? No, ¿verdad? Fíjense, la membrana celular es selectiva, tiene fosfolípidos, tiene proteínas, es semipermeable y tiene un grosor específico. ¿Okay? Los mecanismos de transporte de la membrana celular, y ojo, esta es la clave, son de manera pasiva o activa. ¿Qué quiere decir esto? De manera pasiva, por un mecanismo que se llama ósmosis, difusión simple o difusión facilitada, y aquí están todos estos mecanismos. Pero ojo con esto, el mecanismo de transporte a través de una forma activa va a ser a través del uso de energía. El uso de energía va de mayor a menor concentración. Pregunta: ¿qué material utilizan ustedes que están en níquel como energía? No. Fíjense, todo lo que es magnetismo es energía. Todo lo que es luz es energía. Y ahorita van a ver lo importante de todo. Vamos más adelante. Este transporte activo, fíjense bien, hay bombas de sodio, de potasio, hay gradientes de concentración. Esta es la membrana celular. Fíjense cómo este es el exterior de la célula, este es el interior de la célula. Vamos a tener algunos elementos. Afuera tenemos sodio, dentro tenemos potasio. Si ven algunas cargas aquí, cargas positivas, aquí también tenemos cargas positivas. Cuando este gradiente de concentración cambia, cuando estas moléculas de sodio entran, imagínense que aquí dentro la polaridad se invierte. En lugar de ser una carga positiva, se convierte en una carga negativa. Y las cargas negativas, las cargas de electrones, son los que favorecen el buen funcionamiento de la célula. Esto a través de energías. Pero fíjense muy bien, nosotros tenemos algunos electrolitos como sodio, potasio, tenemos otros elementos como calcio, magnesio, cloro. Si estos elementos están desequilibrados en esta membrana, todo empieza a disfuncionar. Ejemplo, ¿qué pasa con una persona que empieza a tomar mucho sodio, mucha sal? Empezamos a saturar esta bomba de sodio y potasio. Cuando una persona empieza a tener alteraciones de otro tipo, hablando de potasio, hay personas que, por ejemplo, toman diuréticos. El diurético es un fármaco que nos elimina potasio. Si nosotros eliminamos más potasio de lo normal, esta bomba de sodio y potasio se empieza a alterar y por ende el funcionamiento de la célula. Vamos un paso más adelante. Todo esto va en congruencia con el pH. ¿Qué es el pH? De manera muy simple, es el grado de acidez o alcalinidad que pueda llegar a tener un cuerpo. ¿Sí? Fíjense, los cambios de pH a nivel de la célula nos van a dar
o son causantes de la desnaturalización de enzimas y de problemas en el intercambio de iones en la membrana celular. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un pH ácido aquí, el intercambio de estos iones se va a alterar. Si yo tengo un pH adecuado, un pH alcalino, todas estas moléculas van a poder entrar aquí y el medio interno se va a formar alcalino y además en iones negativos. En la fermentación de las levaduras, los valores de pH son entre 3 y 6. Estamos hablando de un pH ácido. Generalmente favorecen el crecimiento y la actividad de fermentación. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un hongo a pHs ácidos prolifera. Un hongo a pHs ácidos prolifera a gran magnitud, que puede llegar a ser totalmente deletério. ¿Se han oído hablar de la cándida? Sí. De la cándida albicans. La cándida albicans es un hongo que nosotros tenemos en las superficies de las membranas, en la piel, incluso en las superficies de las mucosas. Cuando el pH se modifica y se hace ácido, esta cándida prolifera de manera importante y puede causar patologías. Entonces vean cómo lo importante de tener iones adecuados en el exterior, iones adecuados en el interior, y estamos hablando de iones negativos, pero también estamos hablando de un pH adecuado. Y bueno, algunas de las cosas que nosotros podemos ver que afectan a las moléculas o a las células son la contaminación, la polución, el smog, el humo de los cigarrillos, la radiación iónica, la luz ultravioleta, las alteraciones a nivel mitocondrial y la inflamación nos van a dar formación de radicales libres. ¿Ya han oído hablar de los radicales libres? Todo esto, imagínense como bombas que van a destruir las membranas celulares y van a destruir el funcionamiento de todas las células. ¿Qué es lo que tenemos para evitar esa formación de radicales libres? Antioxidantes. Estos antioxidantes, fíjense bien, el antioxidante va a donar un electrón. El electrón tiene carga negativa al radical libre para que éste tenga estabilidad en la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una célula con pérdida de electrones, es una célula que se convierte en radical libre. Si nosotros tenemos una célula con ganancia de electrones, esta célula se polariza y tiene una carga negativa. A lo que a nosotros nos interesa es que las células tengan una carga negativa, o que tengan iones negativos, más bien, que tengan iones negativos para que tenga un buen funcionamiento. Cuando estos iones negativos se pierden, se convierte en radical libre y la célula se empieza a destruir. Otro punto importante, el destino de los tóxicos en el organismo. ¿Qué materiales tóxicos conocemos? La mayoría de los compuestos químicos se encuentran en el ambiente y en donde realizan actividades cotidianas, por ejemplo en el hogar, en el lugar de trabajo, en sitios de recreo, y estos se les llaman xenobióticos. Estos xenobióticos, que pueden ser un detergente, que pueden ser un jabón, que puede ser el mismo ambiente, que puede ser cualquier otra cosa, hasta un colorante, se va a convertir en un xenobiótico. Y este xenobiótico tiene la capacidad de convertirse en un disruptor hormonal. Imagínense que nosotros tenemos la molécula de una hormona. Si nosotros empezamos a cambiar la morfología de esta hormona, tarde que temprano esto nos va a producir cáncer. Si nosotros empezamos a modificar
con el medio ambiente a través de estos xenobióticos, las membranas celulares y el DNA, esto nos va a generar enfermedades crónico-degenerativas. Para que el proceso de intoxicación ocurra, es necesario que penetren en el organismo e interactúen a nivel celular con los sistemas biológicos. Entonces, ¿será importante o no tener las membranas celulares adecuadas? ¿Será importante o no tener un intercambio de iones y un pH adecuado en las células? Entonces, fíjense, ustedes ya estarán pensando, si yo tengo una hidratación adecuada, un pH adecuado y unas cargas adecuadas en la membrana celular, pues estamos reparando, estamos evitando el deleterio de estas células. Pero ojo, me regreso aquí. Si yo no tengo la capacidad de tener una membrana celular adecuada, o si ya tengo una membrana celular tóxica o caramelizada, una membrana celular que no es permeable, no va a servir de nada que yo le ponga agua, que yo le ponga iones, que yo le ponga vitaminas, minerales o electrolitos, si no va a pasar del exterior al interior. ¿Qué quiere decir esto? Que yo primero tengo que desintoxicar la membrana celular para que todos esos procesos se lleven de manera adecuada. La desintoxicación celular restablece el equilibrio bioenergético. Ojo. La desintoxicación celular puede ser a través de agua, a través de iones, a través de cargas o a través de impulsos eléctricos. Entonces, fíjense, esto equilibra o restablece el ambiente bioenergético. ¿Qué es lo que sucede? Esta es la imagen de un hígado. ¿Qué es lo que sucede? Y esto ya lo estamos viendo a escala macromolecular, a escala de un órgano. Si yo tengo un hígado tóxico, en un grado de cirrosis hepática, imagínense cómo van a estar estas membranas celulares. Estas membranas celulares van a estar rígidas, van a estar gruesas, van a estar gordas, y por más agua y por más nutrientes que yo le quiera poner, no va a pasar nada por aquí. Igualmente, si yo tengo un hígado graso, tóxico, si yo tengo un hígado lleno de grasa, todas esas 400 funciones de desintoxicación del hígado no me van a alcanzar para desintoxicar todas las células. Si yo tengo una célula con tejido graso saturada, no me va a servir que yo le quiera poner algo, sino primero desintoxico esta parte. Lo ideal es que yo tenga un hígado normal para que pueda desintoxicar por sí solo a todo el organismo, y así, de esta manera, con estas membranas celulares, empezar a trabajar todas mis células para que tengan una vida más natural, una vida de adecuada, o sea, una calidad de vida adecuada en las células, y así un funcionamiento funcional. Entonces, esto es el ejemplo típico del paciente tóxico. Un paciente con hígado graso es un paciente que no va a tener las funciones adecuadas para desintoxicación. Un paciente que tiene membranas celulares tóxicas o caramelizadas es un paciente que no va a tener un intercambio adecuado de iones. ¿Qué es lo que tenemos para todo esto? Antioxidantes. La vitamina C, la vitamina E, el selenio, bioflavonoides, betacarotenos se encuentran entre los antioxidantes dietarios más ampliamente estudiados y juegan un papel importante para protegernos de los radicales libres. Además, el betacaroteno y otros carotenoides como el alfa-caroteno, el criptoxantina, la xanthaxantina, la luteína y el licopeno también se reconocen ahora por sus poderosas propiedades antioxidantes. Se ha demostrado que los bioflavonoides, la quercetina y otros poderosos antioxidantes protegen al beta-caroteno de la oxidación. Resumen, todo lo que sea rojo o verde es antioxidante. Frutas y verduras.
Aquella persona que no tiene una ingesta adecuada de frutas y verduras no tiene un poder de antioxidación. Pero ojo, ¿de qué me sirve tomar todo esto si mis membranas celulares o mi hígado está tóxico? ¿De qué me sirve tomar todo esto si dentro de las células tengo residuos de pesticidas tóxicos o metales pesados? Entonces, primero lo que tengo que hacer, el primer paso de la medicina anti-envejecimiento es detoxificar. Desintoxicar. Las 10 vitaminas del complejo B, que actúan como coenzimas, la B1, la B2, la B3 hasta la B12, funcionan precisamente para restablecer algunas funciones. Por ejemplo, 1, 2, 3, 5, 6 y la biotina transforman carbohidratos en glucosa. ¿Será necesario tener un aporte adecuado de complejos B? Pero no cualquier complejo B, porque hay complejos B que están modificados. Tiene que ser un complejo B lo más puro que se pueda. Son necesarias a nivel celular. La glucosa se transforma en energía. La deficiencia de cualquiera de estas vitaminas puede conducir a la disminución de la producción de energía, letargo y fatiga. La vitamina B5 y las cicloadenales. Su deficiencia puede proporcionar o propiciar estrés crónico, ansiedad y depresión. Entonces, fíjense, vemos pacientes en la consulta que cursan con ansiedad, con depresión, pero además no tienen antioxidantes, además no tienen complejos B, además están tóxicos, además tienen metales pesados y además no hacen ejercicio. Entonces, yo les digo, ¿y por dónde vamos a empezar? ¿No? Pues hay que desintoxicar primero, ¿no? El primer paso es desintoxicar. Hablando del sistema nervioso, fíjense, esta es una espina bífida. Hay chiquitos que nacen con estos problemas, ¿sí? La B1, la B6, la B9, la B12, pero también el ácido fólico. Por eso a las pacientes embarazadas se les da ácido fólico. Y se les tiene que dar complejos B. ¿Por qué? Porque si no puede suceder esto. Y esto estamos hablando en el desarrollo del crecimiento. Hay diferentes reacciones que son muy sofisticadas, que actúan a nivel genético. En la actualidad, fíjense, gracias a Dios, ya tenemos el antioxidante más potente, que es el glutatión peroxidasa, adicionado el glutatión, adicionado con otros elementos nutracéuticos y fitoterapéuticos que son capaces de deprimir o suprimir los genes malos, ese 20-25% que pudiéramos tener. Suprimirlo estimula los genes buenos y además tiene la potencia antioxidante necesaria para evitar enfermedades crónico-degenerativas. Otra vitamina D, o antirraquítica le dicen, esta se forma a través de la radiación ultravioleta. Desafortunadamente ahorita con la capa de ozono pues ya no es posible encontrar radiación sana, radiación buena. Es un grupo de esteroides liposolubles de la vitamina D3, que es la forma activa, se llama calcitriol. Trabaja como la hormona paratiroidea, calcitonina, para influir en la absorción de calcio y fósforo para la reabsorción ósea. Hay un estudio muy interesante donde se demuestra a nivel mundial que ya no tenemos la suficiente cantidad de radiación ultravioleta sana. ¿Qué quiere decir esto? Que después de tal edad, ya dependiendo de las mujeres, por ejemplo, si están en la perimenopausia, en la posmenopausia, se les tiene que dar un suplemento específico de vitamina D3. ¿Por qué? Porque si no tenemos este suplemento, se empiezan a descalcificar, empiezan a tener osteopenia, empiezan a tener osteoporosis o algunas otras deficiencias hormonales. Las personas con niveles elevados de esta vitamina poseen telómeros más largos. ¿Qué quiere decir? Estos son los telómeros. Estos telómeros más largos
lo que nos traduce es que nos dan largura de edad. Cuando los telómeros los tenemos cortos, se acorta la vida. Entonces, esta es una de las vitaminas que nosotros utilizamos como método anti-envejecimiento. Minerales, los minerales quienes activan las enzimas que nos permiten digerir las vitaminas. ¿Qué quiere decir esto? Siempre que yo tome una vitamina tengo que tomar un mineral, porque los dos hacen sinergia. Los minerales son indispensables para mantener estabilidad, la fluidez de las células, para formar los huesos y las células de la sangre, para el desarrollo del sistema nervioso, para desarrollar el tono del músculo, para regular la actividad del corazón, el hígado, el estómago y todos los demás órganos internos. Ahora, ojo, de todos los minerales que nosotros conocemos, los mejores, los que tienen mayor absorción, los que tienen mejor biodisponibilidad, son aquellos minerales que son quelados. No son minerales simples, son quelados. Y aquí tenemos estos ejemplos. Y bueno, aquí vamos a ver otra parte también interesante. Ya hablamos de la parte biológica, ya hablamos de la parte nutricional, pero también como médico que hace medicina física y rehabilitación, también contamos con algunos ejemplos de tratamientos físicos, por ejemplo el magnetismo, y aquí vamos a hablar un poquito del magnetismo y la relación que tiene con la membrana celular. Fíjense muy bien, hay una teoría de los milivoltios celulares. Los biopolímeros y las membranas celulares son en la práctica como minúsculas pilas en las que se han podido medir incluso la tensión producida, en concreto por las células nerviosas sanas. Entre el interior y el exterior existe una diferencia potencial de 90 milivolts. Aquí ya estamos hablando de cargas eléctricas. Cuando una de las células se enferma por cualquier causa, pierde su reserva de energía, es decir, se descarga como si una pila se tratase. De este modo, una célula que estando sana debería tener una tensión de 70 milivolts, cuando enferma solo tiene de 50 a 55. Si dicha tensión baja por debajo de los 30 milivolts, se produce una necrosis, o sea, una muerte celular. Cuando estas diminutas pilas del organismo se descargan, el organismo nota las consecuencias en forma de dolor. Ojo, cuando nosotros por alguna causa llegan pacientes, no me caí, no me golpeé, no tuve un movimiento brusco y me duele, hay una descarga ahí eléctrica en la membrana celular. ¿Y cuál es el elemento que yo tengo físico para repararlo? El magnetismo. Qué interesante, ¿no? Para favorecer el retorno de la normalidad de estas células es necesario recargarlas, de ahí la importancia de la magnetoterapia. Una de las ramas de la medicina física y rehabilitación es la magnetoterapia. Estudios realizados sobre fibras celulares indican que estimulan la mitosis. ¿Qué quiere decir esto? Estimulan la proliferación de células y aumenta el recambio de ácido nucleico, esto a nivel genético. También activan las defensas inmunitarias. Según el científico italiano Gialconde, en los traumatismos se acorta un 25% del proceso de curación y rehabilitación. ¿Será importante esto? ¿Conocerlo? Sin embargo, no lo utilizan los médicos por desconocimiento. Antes de esto les dan paracetamol, aspirina y a la larga y la lista es larga, ¿no? Cuando lo podemos manejar con esto. La cicatrización son 3 veces más cortas y todavía más interesante. Más interesante puede ser una aplicación en procesos degenerativos como la arteriosclerosis, artropatías inflamatorias y las neuralgias y traumatismos infecciosos. El magnetismo aumenta la cicatrización, la autorreparación
aumenta la regeneración celular y desinflamación. Pero sí tenemos que conocer cuántos milivoltios tenemos que utilizar. Entonces para eso hay que saber algunas cositas por ahí. Magnetoterapia. Fíjense, aquí tenemos la imagen de un magneto terapéutico. Nosotros utilizamos magnetos terapéuticos que influyen sobre los tejidos. Los efectos biológicos de los magnetos en el ámbito bioquímico estimulan la osteogénesis. ¿Qué es esto? Ya está bien documentado que estimula la formación de hueso, genera hueso. En aquellos pacientes que tienen fracturas, en aquellos pacientes que tienen dificultad para la reparación de hueso, la magnetoterapia es ideal para la formación de hueso. Pero ojo, ¿qué pasa? Nos regresamos un poquito. ¿Qué pasa si yo tengo membranas celulares gruesas, acanaladas, tóxicas, células con plomo, con magnesio, con estroncio? Esto no va a pasar. Aunque yo le ponga los 2 o 3, los que quieran aquí, no va a tener efecto celular. Efecto piezoeléctrico sobre el hueso colágeno. Esto de piezoeléctrico es muy interesante porque el hueso tiene cargas también. Aunque lo veamos como un órgano inerte, tiene cargas positivas y negativas. Cuando yo le pongo un magneto, estos iones empiezan a actuar, empieza a aumentar la microcirculación y es cuando yo empiezo a tener de manera impresionante cambios radiográficos importantes en la reparación de fracturas. Efectos biológicos a nivel celular. Estímulo directo en el trofismo celular. Estímulo del flujo iónico a través de la membrana celular. Estos iones de los que hablamos, positivos y negativos, cuando yo le pongo un magneto, empiezo a producir iones negativos dentro de la célula. Estos iones negativos estimulan la autorreparación y obviamente el crecimiento adecuado de las mismas. Se ha investigado también que esta autorreparación la podemos ver a nivel inmunológico, eleva el nivel de células a nivel inmunológico. Efectos a nivel de órganos y sistemas, también ya está muy bien descrito. Relajación muscular. Sobre la fibra muscular estriada, el efecto relajante y descontracturante. Si alguna persona tiene, por ejemplo, una tortícolis, una contractura, un espasmo, nosotros podemos poner estos tipos de electrodos, un electrodo más grande, con sesiones de 20-30 minutos, ejercicio específico, y en 3 días está totalmente relajado. Sobre la fibra muscular, efecto antiespasmódico. Fibra muscular lisa, colitis, gastritis, cólicos menstruales. Los magnetos son perfectos para este tipo de tratamiento. Efectos a nivel de órganos y sistemas. Ojo, el efecto fisiológico de la magnetoterapia es vasodilatación local. Por eso algunas personas refieren aumento de la temperatura, porque estos vasos se abren. Producción de hiperemia, o sea, a algunos pacientes les pone hasta roja la piel. Y esto es por la vasodilatación. El efecto trófico, el efecto antiinflamatorio, el efecto de regulación circulatoria. Por eso es importante ponerlo en aquellos pacientes que tienen alteraciones de varices, alteraciones circulatorias. Se ve importante el cambio aquí cuando ponemos magnetos. Y por actuación en grandes áreas, aquí puede generar en personas muy sensibles hipotensión, les baja la presión arterial. Por eso también lo podemos utilizar en personas con hipertensión arterial. O sea, hay un protocolo ya específico que se está utilizando para pacientes con hipertensión, porque se ha visto el efecto hipotensión. Y fíjense, esto no lo conocen los médicos. En lugar de estarlo saturando ahí con miles de medicamentos, tenemos medios físicos para tratar de manera adecuada, junto con nuestros fitoterapéuticos y células madre, a los pacientes. Y bueno, ya está muy bien descrito la actividad osteoblástica, la formación de hueso. La actividad osteoblástica
a través de efectos piezoeléctricos. ¿Qué quiere decir esto? De cargas positivas y negativas, estimulación de estas, síntesis de ácido hialurónico, neoformación de vasos, vasodilatación y formación de fibroblastos. Esto es lo que hace que un hueso consolide de manera adecuada. Pero antes de todo esto, yo primero tuve que reparar las membranas celulares. Antes de todo esto, yo tuve que desintoxicar el hígado. Antes de todo esto, yo tuve que reparar el interior de todas estas células. Porque, imagínense que yo tengo un magneto aquí. Si yo voy a voltar un poquito eso, ¿o no tiene aquí un plumón? ¿Un plumón? Bueno, ahora sí podemos empezar bien la plática. Está feliz, pero no, Doctor, usted dijo que hay que desintoxicar la membrana, ¿sí? Con antioxidantes y rojos y verdes, ¿sí? Pero yo tengo entendido que si tomamos más rojos, no se escucha mucha azúcar, ¿sí? Pues debe, o sea, para usted, ¿cómo se desintoxica la membrana? ¿Qué pasos hay que seguir? Les pido un favor, preguntas las dejamos al final, porque tenemos todo un esquema y no se nos atrasa el tiempo. Gracias. Bueno, rápidamente. Si yo tengo una célula, una bonita célula aquí, una bonita célula con unas membranas muy delgaditas, permeables, con lípidos apropiados, sin colesterol, todo lo que yo le ponga aquí va a pasar y va a entrar de manera adecuada. ¿Están de acuerdo? Ya sea luz, ya sea magnetos, ya sea nutrientes, ya sea lo que sea, va a pasar de manera adecuada. Pero si yo esta célula la tengo llena de plomo, de material tóxico, de residuos de pesticidas tóxicos, y además esta membrana es de este grosor, lo que yo le quiera poner aquí no le va a servir de nada, porque no va a entrar, no va a haber un intercambio de iones. Es por eso que yo primero lo que tengo que hacer es desintoxicar. Ahora, cada paciente es diferente. O sea, no puedo dar una receta de cocina porque tengo que ver el índice de masa corporal, cómo está el colesterol, cómo están los triglicéridos, cómo están las hormonas, y así es como empezamos a tratar a los pacientes. Y bueno, con esto termino mi plática. Es todavía mucho más extenso. Esto es como que un panorama muy, muy general.